El último lunes de Jesús, antes de ser crucificado, se cree que es cuando llega al templo y hace sonar un látigo fuerte y voltea todas las mesas y tira todo el dinero y le dice: echen fuera todo lo que ustedes tienen aquí, porque mi casa será llamada casa de oración. Porque se supone que el templo era un lugar a donde iba la gente para conectarse con Dios, y que la gente hubiera hecho del templo un mercado. Eso significaba que estaban estorbando a los demás y estaban estorbando a la presencia de Dios para que pudiera reposar en ese templo, sino que habían vuelto ese lugar un completo alboroto. Y por eso Jesús se molesta tanto, porque el templo eso representaba que ahí estaba la presencia de Dios. Y ahora, en este tiempo que nosotros somos el templo de Dios, somos el templo del Espíritu Santo, Dios ya no habita en cuatro paredes, debajo de un techo, sino que habita en nosotros mismos. Y es por eso que el Espíritu Santo nos dice: echa fuera todo antes de que yo entre a ese lugar. Echa fuera todo antes de que yo pueda enseñarte. Porque muchas veces tenemos cosas, así como en el templo, cuando llegó Jesús, había personas y se hacían cosas que estorbaban a la presencia de Dios. Así nosotros tenemos también personas y hacemos cosas que estorban para que Dios hable a nuestra vida y transforme nuestra vida. Porque por eso es que cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, tenemos que deshacernos de amistades, a veces hasta de trabajos, tenemos que deshacernos de vicios, de hábitos, incluso de hasta sueños. A veces que nos tenemos que deshacer hasta de nuestros sueños y nuestros anhelos, porque muchas veces están equivocados. Muchas veces con lo que nosotros soñamos no es la voluntad de Dios, no es lo que Dios quiere para nosotros. Pues hay que deshacernos, despojarnos de todo aquello que nos estorbe para acercarnos a Dios, y así Dios nos va a enseñar. Porque dice que después de que Jesús echó fuera a todos y a todo, dice que les enseñaba en el templo. O sea que tú no puedes ser enseñado por Dios si no echas fuera todo aquello que necesitas echar fuera para que el Espíritu Santo hable a tu vida. Incluso los apóstoles, los discípulos se acordaron de un salmo que decía: y me consume el celo de tu casa, porque Dios es un Dios celoso. Dios no quiere permitir que nosotros idolatremos otras cosas, otras personas, porque ese lugar debe ser ocupado por el mismo Dios. Cuando nosotros adoramos o buscamos a otra fuente que no sea Dios, estamos idolatrando, ya sea el dinero, ya sea el trabajo, ya sea una persona. Por eso necesitamos echar fuera todo, para que ahora sí el Espíritu Santo pueda enseñarnos. No podemos aprender nada de Dios si primero no le hacemos un lugar a Dios. Tenemos que quitar todo lo que estorba para que ahora sí el Espíritu Santo empiece a enseñarnos y a transformar nuestra vida. Y después de que Jesús echa fuera a todos del templo, enseña, después sale una historia en la que Jesús va por el camino y se encuentra un árbol que parecía que tenía mucho fruto porque estaba muy verde y todo, pero cuando él se acerca, descubre la verdad, y es que ese árbol no tenía ningún fruto. Ese árbol aparentaba tener buen fruto, pero en realidad no tenía nada de fruto. Entonces Jesús maldice a la higuera, maldice a ese árbol porque no tenía fruto. Y después, al tiempecito más, unas horas más adelante o minutos más adelante, es cuando se seca ese árbol y los discípulos se asombran. Y eso Jesús con esto quiere enseñarnos que hay muchas personas que en su hipocresía y en su falsedad sí dicen servir mucho a Dios, comparten muchas oraciones o imágenes de Dios en redes sociales, pero eso solamente es una pantalla, es una máscara, porque en su verdadera vida espiritual no hay frutos, porque están secos en su vida espiritual, porque aparentemente están bien con Dios, pero lo único que están haciendo es aparentar ante los demás. Y Dios nos motiva a que no tengamos una vida llena de hipocresía ni de falsedad, sino que seamos verdaderos, seamos transparentes en lo que hacemos, y que tengamos una vida fructífera y fértil en la presencia de Dios, que tengamos una vida espiritual activa, que no solamente aparente estar bien, sino que realmente esté bien. Eso nos motiva a Jesús con esta parábola sobre la higuera que él maldijo.
Y después de esto, cuando los discípulos se dan cuenta de esta maravilla, que dicen, guau, pero este árbol se secó. Mira, Señor, ¿se secó el árbol que maldijiste? Sí, dice, porque todo lo que ustedes pidieran al Padre, dice, y no dudaren en su corazón, les va a ser concedido, dice. Pero también les dice, perdonen a los demás, dice. O sea que para que nosotros podamos recibir la respuesta a nuestra oración, tenemos que perdonar primero. Muchas personas empiezan a pedir y a pedir y a pedir a Dios y no ven ningún resultado, no ven ninguna respuesta, no ven la mano de Dios moverse en sus vidas, porque hay mucho rencor en su corazón, porque hay mucho resentimiento en su corazón, porque hay mucha falta de perdón en su corazón. Le piden muchas cosas a Dios, pero viven enojadas con sus amigos que los traicionaron, con sus padres que es cierto que fueron tal vez malos, pero eso no nos da aprobación a rechazarlos, a ignorarlos, a menospreciarlos, a hacerles mala cara, sino que tenemos que aprender a perdonar para que Dios escuche nuestra oración. Dios no escucha una oración si antes no perdonamos a los demás, si antes no nos ponemos de acuerdo con los demás. Así que perdonemos a los demás y verás, Dios te aseguro, te la garantiza no yo, sino la palabra de Dios, que si tú aprendes a perdonar, vas a empezar a ver la respuesta a tus oraciones y muchas cosas más sobre dejar pecados y todo, pero principalmente esto de aprender a perdonar y aprender a soltar las cosas que muchas veces por muchos años nosotros estamos reteniéndolos en nuestro corazón, nos hacemos daño a nosotros mismos y un enojo de un día lo convertimos en un enojo de 10 o de toda una vida, de 10 años o de toda una vida, porque no aprendemos a soltar y tenemos que soltar para que podamos ver la mano de Dios poderosa obrar en nuestra vida y pueda sanar ese cáncer y pueda hacer ese milagro que estás esperando en tu hijo, en tu familia, en tu casa, pueda sanar esa enfermedad en la que tú estás. No vas a ver un milagro de Dios en tu vida si no aprendes a perdonar primero. Así que esta es la clave para poder ver respuesta de Dios en tu vida. Y aparte, al último, ya se dan cuenta los fariseos de que Jesús está haciendo esto, se molestan con él y se molestan porque estaba haciendo el bien. Se parece a hoy en día que muchas personas predican la palabra de Dios o tratan de hacer las cosas conforme a la Biblia y algunas personas se enojan, se molestan o critican o se burlan de las personas que hacen esto. Las personas que están haciendo bien, las personas que están buscando a Dios. Entonces, la gente muchas veces, por causa de las personas que están haciendo las cosas bien, ellos se sienten mal porque saben que están haciendo las cosas mal. Y para que su maldad no sea expuesta, empiezan a criticar al otro, empiezan a burlarse del otro, para que el otro termine haciéndose como ellos, malvado. Pero no nos dejemos intimidar, no dejemos que el sentimiento de rechazo llegue a nuestra vida por causa de los comentarios de esas personas, sino que seamos radicales, seamos diferentes y seamos unos verdaderos hijos de Dios, para que Dios pueda confiar en nosotros, porque dice Jesús que más adelante no se fiaba de muchos de los que le seguían, porque conocía sus corazones. No podemos presentarnos ante Dios diciendo, Dios, yo soy esto, yo soy bueno, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Así que procuremos andar limpios de manos y puros de corazón delante de Dios, y Dios empezará a confiar en nosotros y hasta podrá darnos un propósito y podrá darnos dones para que podamos servirlo para su gloria. Espero que sigan siendo bendecidos con estos videos. Dios les bendiga. Y este fue el lunes de la purificación del templo. Bendiciones.